Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana, en este día 24 de diciembre, en el cual se celebra la Nochebuena por allá en el pueblo en donde nací, donde me crié, y principio de Navidad, por así decirlo. Conforme a lo que nos dice la Biblia al respecto, puedo decirles que la Navidad fue el principio del Evangelio o de las buenas nuevas manifestadas por Dios a la humanidad. La Navidad en el mundo cristiano es una festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es una época para recordar al Hijo de Dios y renovar nuestra determinación de tomar su nombre sobre nosotros. Podemos decir también que es el principio para reexaminar nuestra vida y examinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros hechos, y dejar que no solamente sea un tiempo para recordar, sino para hacer de nuestro cuerpo un templo para que habite el Señor en nosotros, y que podamos nosotros ser participantes de ese perdón otorgado por Dios al ser humano a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Navidad o Natividad, puedo decirles, conforme a lo que nos dice la Escritura, es el natalicio o el nacimiento del Mesías, una persona, un varón que había de nacer y ofrecerse en expiación por el pecado del pueblo para librar de la esclavitud al ser humano, de la esclavitud del pecado a todo ser humano que pudiera creerle. Podemos decir que la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, que es el nacimiento del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que es el nacimiento del dador de vida. Es el nacimiento del único y suficiente Salvador. Así que podemos nosotros reafirmar nuevamente que la Navidad es el principio de las buenas nuevas que dan la oportunidad al ser humano para ser reconciliados con Dios. La pregunta es, ¿se habla de ello en estos días? Usted puede examinarse a sí mismo, preguntarse a sí mismo conforme a lo que le rodea, y dése cuenta si se habla en nuestros días del nacimiento del Mesías, del nacimiento del Hijo de Dios, con el propósito de redimirnos del pecado, de otorgarnos vida eterna, de que le aceptemos como el único y suficiente Salvador. ¿Se habla de eso en estos días? Vamos a hablar acerca del nacimiento de Cristo, sí, en parte, conforme a lo que está escrito. Dios lo anunció antes de que pasase, a fin de que le creamos. Y Dios anuncia las cosas antes de que pasen, para que le creamos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, antes de que naciera 400 años antes, por lo menos, se dio quizás la última profecía, pudiera decirles, acerca de su nacimiento. Y nos dice en Isaías 42:9 lo siguiente, para que nos demos cuenta cómo Dios nos lo advierte. He aquí, yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Y esas cosas nuevas son las que encontramos en los libros de los profetas. En el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2 nos dice: Belén
de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Haciendo referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero les dará un tiempo y dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Así que prácticamente está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la que ha de dar a luz, de una mujer. Y en este caso, Isaías 7:14 es más claro, más específico, y nos lo dice de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que en el Nuevo Testamento el escritor nos lo dice, traducido es Dios con nosotros. Así que de esta manera vino al cumplimiento en Navidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, profetizado por los profetas. Recordemos, en su ministerio nuestro Señor Jesucristo nos hizo saber que no ignorásemos a los salmos y a los profetas, porque ellos daban testimonio de Él. Así que nosotros podemos, analizando los profetas, los salmos, analizando las escrituras en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que todo esto proviene de Dios, tal como nos lo hizo saber el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios. Nos damos cuenta, pues, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ese es el propósito de la Navidad, que el hombre sea reconciliado con Dios. Así que el cumplimiento de lo que está escrito está relatado en el libro de Lucas 2:1. Lucas 2:1 nos dice: en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos en el mesón, lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, tal como fue anunciado, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que nosotros podemos darnos cuenta que así como se profetizó, se cumplió el nacimiento de un Salvador. Dice en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero, ¿un Salvador de qué y a quién? ¿Un Salvador de qué había de salvar ese Salvador y a quiénes había de salvar? Bien, un Salvador que nos libraría de las garras de la muerte a toda la humanidad. Esto nos incluye a cada uno de nosotros. ¿Okay? Ese Salvador lo necesita todo ser humano para poder escapar de las garras de la muerte. Y hablo de la muerte eterna, porque la muerte física
está establecido que hemos de morir a causa de la desobediencia. La Escritura nos dice. Pero para librarnos de la muerte eterna es que nació este Salvador. Y es que la muerte había embargado a la humanidad entera a causa de la desobediencia. A causa de la desobediencia el hombre está embargado, está expuesto a la muerte. En Romanos 3:23 nos lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí podemos nosotros darnos cuenta de qué manera es que hemos pecado. Dice en 1 de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Así que la persona, conozca o no el mandamiento de Dios y lo quebranta, ha cometido pecado. Por eso es que la Escritura encierra a todos bajo pecado. Y no solo eso, sino al quebrantar el mandamiento nuestros primeros padres en el Edén, toda la descendencia fue embargada a causa de la desobediencia. Es decir, se convirtió en esclavo de aquel a quien se somete para obedecerle, nos dicen otras porciones de la Escritura. Pero sepamos que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ese es el regalo que Dios otorgó en la Navidad al ser humano. Así que si el pecado es el quebrantamiento del mandato, ¿se considera usted pecador? Todos pecamos, la Escritura nos lo hace saber. Así que un Salvador prometido por Dios como único medio para la reconciliación es nuestro Señor Jesucristo. Y ese cumplimiento se llevó a cabo en Navidad. Y es que por seguir las corrientes de este mundo y sus tradiciones, nos constituimos en enemigos de Dios, nuestro Creador, provocándole a celos al menospreciar. Y aún más, considerándole inferior a las criaturas y aún a la obra de hábiles artífices, lo cual Dios lo compara como a una infidelidad. Nos dice en Santiago capítulo 4, verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y si por participar de las cosas de este mundo nos hemos constituido enemigos de Dios, necesitamos alguien que nos reconcilie con Dios. Y esto lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Y note, en Romanos 1:25, la manera en que el pueblo se ha apartado de Dios. Y dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. No sé si usted podrá entender claramente lo que nos dice aquí esta porción, pero en ocasiones veneramos más a las criaturas que al Creador, y damos más honra a las criaturas que a aquel que nos ha redimido de todo pecado. En 2 de Corintios 5:19 nos hace saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso Santiago nos dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, sirvamos a Dios de corazón y solo a Él, no a las criaturas y a Dios juntamente. Eso es andar en doble ánimo, y la Escritura dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Ahora, notemos nosotros y traigamos a memoria al presente. ¿A quién o de quién hacéis memoria en Navidad? Estamos en el tiempo de Navidad y ¿de quién hacemos memoria? El adversario, el enemigo de Dios, el diablo, ha querido eliminar todo lo que tenga que ver con el Creador y ha querido borrar todo lo que nos traiga memoria de nuestra procedencia, de dónde venimos. También ha querido impedir que el medio único que Dios ha provisto para reconciliarnos consigo sea estorbado, desviándonos y poniéndonos enfoques diferentes, a fin de que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo sea menospreciado. En su ministerio, nuestro Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente, Juan 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras ignoramos la Escritura, el adversario ha traído tradiciones, las cuales seguimos a ojo cerrado y nos apartamos de Dios. Ciertamente en esta Navidad se menciona más Santa Claus, Papá Noel, que nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto se ha comercializado. El apóstol Pablo nos hace una advertencia acerca de esto. En 2 Timoteo 4:3 nos dice, pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, enseñadores, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, nos dice a cada uno de nosotros, seamos sobrios, no nos dejemos llevar por las fábulas. Nos dice insistentemente el apóstol Pablo, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La piedad para todo es provechoso, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que, ¿de quién hacemos memoria en esta Navidad? En Tito 1:3, el apóstol Pablo también nos hace mención, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es decir, siguieron cosas que no convenían. ¿A quién y de quién hacemos memoria en Navidad nuevamente? La pregunta. El apóstol en Efesios 5:11 nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que si inclinamos nuestro corazón a las fábulas, créamelo que nos olvidaremos del verdadero propósito de la Navidad, que Cristo nació para redimirnos, para reconciliarnos con Dios, para que seamos participantes de la vida que Él dará a todos los que le reciban y a los que en Él puedan creer, guardando sus mandamientos día con día. Por tanto, se nos dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Así que en Navidad puedo decirles, la justicia de Dios
se manifiesta y la justificación para el ser humano también se ha manifestado. En Romanos 3:21 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, que era el mandamiento, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que en Jesucristo podemos ser justificados delante del Padre. Todos. Él no hace diferencia. Dios no hace diferencia entre persona y persona como nosotros pudiéramos hacerlo. Todos podemos alcanzar el perdón de Dios. Aún el más vil de los pecadores, lo hemos mirado antes en otras porciones de la Escritura, nos lo testifica. ¿Por qué? Porque somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Está clara la Escritura? Dios justificará al que es de la fe de Jesús. Así que no hay manera de que seamos justificados teniendo fe en otras cosas, en otros objetos, en otras deidades. Solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios dio en Navidad para que seamos justificados. Es el regalo mayor que Dios ha ofrecido a la humanidad. Puedo decirles, en Navidad el regalo de Dios a la humanidad se manifestó. Juan 3:16 nos lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Navidad, el Hijo de Dios se hizo manifiesto para que seamos reconciliados con Él y podamos ser participantes de la vida eterna que Dios, solo en Jesús, se la ofrece al ser humano. ¿Estará usted dispuesto a aceptarlo y en esta Navidad hacer memoria de Él más que de cualquier otra cosa? Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que esta palabra llegue a su corazón y que podamos nosotros encomendarnos a Dios en esta Navidad. Un saludo a cada uno de todos los que pudieron estar presentes en este estudio y que esta Navidad a Dios halle cabida en sus corazones, es mi deseo. Un saludo a cada uno de los que pudieron estar con nosotros. Hasta la próxima.